En el presente video vamos a trazar la gráfica de esta función cuadrática haciendo uso del eje de simetría. El primer paso que debemos hacer es calcular el vértice de la parábola, que tiene coordenadas h, k, donde h es igual a menos b sobre 2a y k es igual a f evaluado en h. Entonces, para calcular el valor de h necesitamos saber el valor de los parámetros b y a, para lo cual recordamos la forma de la función cuadrática. Es f de x igual a de x al cuadrado más b de x más c. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos inferir que el parámetro a es igual a 1, el parámetro b es igual a menos 8 y el parámetro c es igual a 14. Ahora entonces procedemos a calcular el valor de h. Entonces h es igual a menos b sobre 2a. ¿Pero cuánto vale b? Vale menos 8. Entonces sería menos 8 sobre 2 que multiplica, en este caso a vale 1. Entonces esto nos daría 8 sobre 2. Y 8 entre 2 es 4. Listo. Ya tenemos entonces el valor de h. Ahora procedemos a calcular el valor de k. Entonces k es igual a f evaluado en h. Es decir, f evaluado en 4. Entonces evaluemos f evaluado en 4. Nos daría entonces 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 14. Y esto nos daría entonces 16 menos 32 más 14. Esto nos daría 30 menos 32 y esto sería igual a menos 2. Entonces ya tenemos las coordenadas del vértice. El vértice tiene coordenadas h, que sería 4, menos 2. Paso 2. Ubicamos el vértice de la parábola en el plano cartesiano. En este punto tiene coordenadas 4, menos 2. Entonces ese punto queda allí. Luego vamos a trazar el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es la recta vertical que pasa por la abscisa del vértice, es decir, por 4. El tercer paso es construir una tabla de valores. Pero esta tabla de valores la vamos a hacer teniendo en cuenta el eje de simetría. En este caso, yo quiero construir la rama de la parábola que está a la derecha del eje de simetría. Por lo tanto, los valores que voy a tomar para la variable independiente x sería 5 y 6. ¿Por qué solamente tomo 2? Porque por 3 puntos no colineales pasa una y solo una parábola. Ya tengo el vértice. Entonces, como voy a construir la rama derecha, entonces aquí tomo 5 y 6. Entonces vamos a calcular los valores de y para estos valores de la variable independiente. Entonces evaluamos la función en 5, f evaluada en 5. Entonces f evaluada en 5 sería 5 al cuadrado menos 8 por x, pero x vale 5, más 14. Entonces esto nos daría 5 al cuadrado 25, menos 8 por 5, menos 40, más 14. Y esto nos daría 39 menos 40. Tengo dos números reales con diferentes signos, se resta y se le coloca el signo del que tiene el mayor valor absoluto. Entonces esto aquí nos daría menos 1. Entonces cuando x es igual a 5, y vale menos 1. Ahora evaluamos la función en 6, f evaluado en 6. Entonces esto nos daría 6 al cuadrado menos 8 por x, pero x vale 6, más 14.
Entonces 6 al cuadrado nos da 36, menos 8 por 6, 48, más 14. Entonces esto nos daría 50 menos 48. Entonces esto nos daría 2. O sea que cuando x es igual a 6, y vale 2. El siguiente paso es ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar el primer punto, que es 5, menos 1. 5, menos 1, entonces nos quedaría aquí 5, menos 1, y el otro punto sería 6,2. 6,2 nos quedaría aquí. Entonces con esos puntos ya podemos trazar la rama derecha de la parábola. Listo, ahí trazamos la rama derecha. Ahora lo que vamos a utilizar es el eje de simetría. Como esta recta en rojo es el eje de simetría y la distancia de este punto a esta recta son 2, entonces este punto que está acá es simétrico a este. Igual a este 1, entonces el otro sería este. Entonces ya con estos dos puntos trazo la otra rama de la parábola. Listo. Espero que este video sea de utilidad para las actividades propuestas en la guía de trabajo.